Listo. Bueno, va a ser va a ser la explicación o la sustentación de lo que viene siendo el flujo, el funcionamiento y la estructura de lo que es la base de datos que se nos dejó el modelo relacional dentro de los escenarios, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a empezar con la parte de lo que son las creaciones de las tablas, las llaves primarias y las relaciones entre tablas, ¿no? Como para dar un contexto de lo que está sucediendo. Entonces, si vemos esta va a ser la primera tabla que va a ser países. Entonces se está creando una tabla de países que va a tener dos campos o dos columnas, que va a ser un entero, ¿cierto? Que va a ser el país ID, va a ser el ID de la tabla. Y tenemos, bueno, que también es un primary key, porque es el ID de la tabla. Y tenemos un segundo una columna que es país nombre, en el cual va a ser un de tipo carácter, y este no puede ser nulo, siempre tiene que tener algún valor. En este caso tiene que ser un valor de 0 a 100. ¿Listo? Entonces eso lo va a tomar como una cadena de texto, en cambio este sí lo va a tomar como un entero. En la siguiente tabla tenemos la tabla de ciudades, en la cual vamos a tener tres campos, ¿cierto? Entonces en el primer campo igual va a ser la primera key, va a ser la tabla, la ID de la tabla, ¿cierto? Vamos a tener un segundo campo que va a ser ciudad nombre, en el cual va a ser un varchar de carácter 100 que no puede ser nulo. Y también va a tener un ciudad país ID, que este tampoco puede ser nulo. Este va a ser una llave foránea en el cual vamos a decir ciudad país ID, ¿cierto? Que es el que acabamos de crear. Va a hacer referencia a la tabla países en el campo país ID. Quiere decir que aquí ya tenemos una llave foránea en la cual estamos aquí encadenando o relacionando, mejor dicho, que encadenando, no relacionando, lo que viene siendo la tabla país con la tabla ciudades, en el cual estamos diciendo que un país, ¿cierto? Un país, perdón, puede tener muchas ciudades. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con la tabla de localizaciones. Todas las localizaciones tenemos tres campos, ¿cierto? Tres columnas, que va a ser el ID de la tabla, que es un entero de llave primaria, localizador, bueno, localiz ciudad ID, este no puede ser nulo, es un entero que no puede ser nulo, y localiz dirección, que va a ser un varchar de 255 caracteres como máximo, y tampoco puede ser nulo. Aquí también vamos a hacer uso de las llaves foráneas, en el cual vamos a decir, listo, la llave foránea va a ser localizador ciudad ID, ¿cierto? Este de acá. Le vamos a decir que este va a hacer referencia a la tabla de ciudades en el campo ciudad ID, este de acá. ¿Listo? Entonces igual como veníamos diciendo, estamos diciendo que una ciudad también puede tener varias localizaciones. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con la creación de lo que viene siendo la tabla de departamentos, en el cual vamos a tener dos campos, el DPTO ID que va a ser un entero de llave primaria y va a tener el DPTO nombre que va a ser un varchar de máximo 100 caracteres y tiene que ser, bueno, perdón, no tiene que ser nulo. Después seguimos con la tabla cargo, en el cual tenemos cuatro campos, ¿cierto? O cuatro columnas. Entonces vamos a tener cargo ID, que va a ser un entero ya de primaria, cargo nombre, que va a ser un varchar de 100 caracteres como máximo y no puede ser nulo, cargo sueldo mínimo, que es un valor decimal, estamos diciendo que va a ser máximo de 10 caracteres, bueno, de 10 dígitos, y va a tener solamente una escala de 2. Por ejemplo, podemos colocar 1000.22, por ejemplo, 1000.22. Entonces quiere decir que va a tener como máximo 2. Puede ser 50, puede ser 99, ese sería el máximo. Y no puede ser nulo. Entonces este funcionamiento va a ser igual tanto para el campo cargo sueldo mínimo como para el campo cargo sueldo máximo. Seguimos con la tabla de empleados. En la tabla de empleados vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a tener 9 campos en esta tabla, ¿cierto? Entonces el primero va a ser el de la llave primaria, ¿cierto? Un valor entero de llave primaria que va a ser el MPL ID. Después sigue el MPL primer nombre que va a ser un varchar de 50 caracteres y no puede ser nulo. En este caso vamos a tener el segundo nombre o MPL segundo nombre que va a ser un varchar de 50 caracteres y este sí puede llegar a ser nulo.
tenemos la fecha de nacimiento o MPL fecha NAC, que va a ser un valor tipo date y este no puede ser nulo tampoco. MPL email, que va a ser un varchar de 100 y no puede ser nulo y tiene que ser único. Listo, este es un valor que no se tiene que repetir, es un varchar que no se tiene que repetir. El MPL condición es igual, va a ser un valor decimal, va a tener como máximo 10 dígitos y va a tener una escala de 2. MPL cargo ID tiene que ser un valor entero, no puede ser nulo. MPL DPTO ID tiene que ser entero, no puede ser nulo. MP gerente ID tiene que ser entero y este sí puede ser nulo. Y acá tenemos tres llaves foráneas, listo. Entonces tenemos MPL cargo ID, cierto, que estamos hablando de este, y estamos diciendo que hace referencia a la tabla cargos, cierto, en el campo cargo ID, o sea, al de la llave primaria de la tabla. También tenemos la segunda que va a ser la llave foránea, que va a ser MPL DPTO ID, cierto, que es este de acá, y estamos diciendo que va a hacer referencia a la tabla de departamentos en el campo de DPTO ID, o sea, de acá, de este pedazo. Listo, bueno, perdón, de esta llave, de este ID, que es la llave primaria de la tabla. Y tenemos el último que va a ser una llave foránea que va a ser MPL gerente ID, en el cual va a ser referencia dentro de la misma tabla a el ID de la tabla. Estamos haciendo una referencia dentro de la misma tabla, en el cual aquí se está generando una jerarquía, porque igual como tú eres empleado, tú también puedes llegar a tener subordinados. Entonces puede que Pepito, ¿cierto?, tiene de jefe a Juanita. Entonces Pepito, a pesar de que sea el ID 2, ¿cierto? Y Juanita sea el ID 1, entonces le estoy diciendo Pepito, es este ID 2, ¿cierto? Pero tiene un jefe o tiene un gerente que va a ser el ID 1, que en este caso el ID 1, ¿quién sería? Pues el 1 de la llave primaria, que sería Juanita. Entonces ahí ya sería la escala de jerarquías, pues demostrando cuál jefe lidera o bueno, organiza a su equipo de trabajo, organiza su cantidad de usuarios que tenga ahí. Y también tenemos la tabla histórico, en el cual tenemos un total de 2, 4, 5 valores, 5 campos, 5 columnas, en el cual vamos a tener el hist ID, que va a ser la llave primaria, es un entero, el hist MPL ID, que va a ser un entero no nulo, el hist fecha cambio, que va a ser un tipo date y no puede ser nulo, el hist cargo ID, que es un int, no puede ser nulo, y el hist DPTO ID, que es un entero, que tampoco puede ser nulo. Y aquí nosotros vamos a tener tres llaves foráneas. En este caso, pues las tres manejan un constraint, van a tener un nombre propio de lo que viene siendo la llave foránea, ¿cierto? Entonces yo le estoy diciendo que esta va a ser mi llave foránea de FK hist MPL, ¿listo? Donde estoy diciendo que va a ser. Vamos a hacer referencia dentro de esta tabla a hist MPL ID, ¿cierto? Y esto va a hacer referencia en la tabla de empleados en el campo ID, que es el ID de la tabla de empleados, ¿cierto? La llave primaria. Igual, mismo proceso para la siguiente llave foránea. Yo estoy marcando que va a ser un foreign key hist cargo, ¿cierto? Y esta va a ser la llave foránea, hist cargo ID, que es la de acá, y va a ser referenciada en la tabla cargos en el campo cargo ID. Y la tercera lo mismo, el FK hist DPTO va a ser una llave foránea que hace referencia bueno, referencia no, perdón, la llave foránea que va a ser hist DPTO ID, que va a hacer referencia a la tabla de departamentos en el campo departamento ID. Listo, así sería el cómo se construyó la base de datos, cómo son la estructura de la base de datos, y estos son los procesos con los cuales se hizo la inserción de los campos. Entonces, digamos, aquí podemos ver el insert into países, ¿cierto? En este caso, entonces yo le voy a decir, listo, estos son los valores que vamos a tener en países, pero los campos, perdón, y estos son los valores que vamos a colocar. Entonces voy a colocar el 1 que va a ser Estados Unidos, el 2 que va a ser México y el 3 que va a ser España. Funciona exactamente igual con todas las tablas. Todas manejan lo que viene siendo el mismo proceso, el mismo flujo. Entonces vamos a tener el cargo, vamos a tener lo que son los campos de la tabla y los valores que vamos a colocar en cada campo. Listo, también pues respetando lo que viene siendo la conexión con las llaves foráneas o las relaciones. Entonces digamos yo estoy diciendo, por ejemplo acá en histórico, yo le estoy diciendo que este hist cargo ID
es una llave foránea que hace referencia al cargo de empleados, no puedo colocar X cosa, no puedo, o sea, tengo que colocar un ID o un número ID que esté dentro de la tabla de cargos. Si yo coloco algo que no tiene, que no está dentro de la tabla de cargos, no me va a funcionar porque no estoy relacionando nada hacia esa tabla. ¿Listo? Entonces tienen que ser con IDs que ya existan dentro de las tablas que se están referenciando. Y no, ya, eso es todo. Muchas gracias por el espacio.